Buen día, ingeniero y compañeros. A continuación, una presentación sobre los enfoques de las escuelas de la administración. Los integrantes son Daniela Salazar, Ana Quesada, Jennifer Gutiérrez y John Coveña. La Escuela de la Administración Científica es el énfasis en las tareas. El nombre Administración Científica se debe al intento de aplicar los métodos de la ciencia a los problemas de la administración, con el fin de alcanzar elevada eficiencia industrial. Los principales métodos científicos aplicables en los problemas de la administración son la observación y la medición. La Escuela de la Administración Científica fue iniciada en el comienzo de este siglo por el ingeniero mecánico americano Frederick Taylor, considerado el fundador de la moderna TGA. A esta corriente se le llama administración científica por la racionalización que hace a estos dos métodos de ingeniería aplicados a la administración y debido a que desarrollan investigaciones experimentales orientadas hacia el rendimiento del obrero. Las características que se veían en esta época eran los altos salarios y los bajos costos unitarios de producción. Aplicar métodos científicos del problema global con un fin de formular principios y establecer procesos estandarizados. Bueno, yo voy a hablar sobre la escuela burocrática. Como fundador de esta teoría es el sociólogo Max Weber. En el año 1940 surge la teoría de la burocrática. La podemos definirla como una forma de organización que se basa en las conductas racionales para alcanzar objetivos. Las características son las siguientes. Rechaza los principios universales de la administración. Está unida por normas y reglamentos. Tiene un carácter formal de las comunicaciones, donde abarca las reglas, decisiones y acciones. Tiene un carácter racional y división del trabajo. Tiene personalidad en las relaciones, donde solo los términos de cargos y funciones y no de personas. Tiene una jerarquía de autoridad, rutinas y procedimientos estandarizados, una competencia técnica. Según Max Weber, a cada tipo de organización corresponde también a un tipo de autoridad, donde tenemos las principales: la autoridad tradicional, la autoridad carismática y la autoridad racional. La autoridad tradicional, los subordinados consideran que las órdenes de los superiores son justificadas. La carismática, los subordinados aceptan la operación del superior. Y la racional, legal o burocrática, es cuando los subordinados aceptan las órdenes de los superiores. Las ventajas son las siguientes: racionalidad, que quiere decir que actúa para lograr objetivos; la precisión en el conocimiento de los deberes y su correcta aplicación, ya que cada uno sabe lo que debe hacer. Las críticas a la escuela burocrática tenemos unas principales que son: exagerado apego a los reglamentos, exceso de formalismo y de papeleo, conformidad con rutinas y procedimientos, se enfoca a un sistema cerrado, toma en cuenta una sola organización formal, tiene una dificultad con la atención a clientes y conflicto en el público. La escuela clásica de la administración es un conjunto de ideas normativas orientadas que se refieren a la estructuración de la organización. Se la conoce como los principios de la administración o de la gerencia, de Henry Fayol. Su origen lo tuvo a partir de la Revolución Industrial, así como el surgimiento a gran escala y los requerimientos de nuevas formas de organización y prácticas administrativas. Esta teoría se interesa por la planeación, la estandarización, mejoramiento de la eficiencia laboral y las reglas prácticas. Fayol formuló 14 principios de la administración. Los administradores de las empresas deben aplicar de manera discrecional los principios administrativos, porque casi nunca puede emplearse el mismo principio en condiciones idénticas. Solo es una cuestión de juicio y de medida. Las circunstancias cambian, los actores también hay que servirse de ellos de acuerdo con las capacidades y la experiencia de quien las aplica.
Los principios de la administración de Fayol son división del trabajo, autoridad y responsabilidad, disciplina, unidad de mando, unidad de dirección, subordinación del interés particular al general, remuneración al personal, descentralización versus descentralización, jerarquía, el orden, la equidad, estabilidad del personal, la iniciativa y la unión personal. Escuela de Relaciones Humanas. Se dice que antes del desarrollo de la teoría de las relaciones humanas, la administración descansaba totalmente en los postulados de la teoría científica de la administración, los cuales se fundamentaban en el cargo o función por un lado y la estructura organizacional por otro lado, como forma para alcanzar la eficiencia. Con ese nuevo enfoque de la administración, la preocupación por la máquina, por el método de trabajo y por la organización formal, los principios de administración y todos estos ceden prioridad a la preocupación por el hombre y su grupo social, y se pasa del aspecto técnico al aspecto psicológico. La teoría de las relaciones humanas nace en los Estados Unidos y fue posible gracias al desarrollo de las ciencias sociales, en especial de la psicología. Es ahí cuando esta teoría no fue aceptada en Europa, sino hasta después de haber terminado la Segunda Guerra Mundial, debido a que mayormente los gobiernos europeos eran totalitarios, en contraste con los gobiernos democráticos de la nación norteamericana. Entre las personas que contribuyeron al nacimiento de la teoría de las relaciones humanas podemos citar a su mayor colaborador y fundador, John Elton Mayo, que él fue un científico australiano, que aparte de eso fue profesor y trabajó en el Centro de Investigación de la Universidad de Harvard. Él nació el 26 de diciembre de 1880 en Adelaida, Australia, y falleció el 7 de diciembre de 1949. Ya, los orígenes de la teoría de las relaciones humanas se origina por la necesidad de alcanzar una eficiencia completa en la producción dentro de una armonía laboral entre el obrero y el patrón, en razones a las limitaciones que presenta la teoría clásica. Eso con el fin de aumentar la rentabilidad del negocio, llegó al extremo de la explotación de trabajadores, quienes se vieron forzados a crear sus propios sindicatos. Fue básicamente un movimiento de reacción y de oposición a la teoría clásica de la administración. Como conclusión de relaciones humanas, la teoría de esta misma surge una nueva visión sobre el hombre, que hace énfasis en esos aspectos. Los trabajadores son trabajadores sociales, con sentimientos, deseos y temores. Las personas son motivadas por ciertas necesidades. Esas logran satisfacer sus necesidades básicas con la ayuda del grupo que interactúan. El comportamiento de los grupos puede manejarse mediante un adecuado estilo de supervisión y liderazgo. El supervisor eficaz es el que posee capacidad para dirigir y sus subordinados obteniendo lealtad.